Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Escuelas Llave presenta curso de motores diésel. En este capítulo vamos a observar cómo se extrae una bomba de un motor Volvo de 6 cilindros en línea de una unidad para transporte de pasajeros. Este motor es uno que tiene una cilindrada de 10.600 centímetros cúbicos, o sea 10 litros 600, una potencia de 160 kilowatts y que tiene una velocidad máxima el motor de 2.200 RPM. La velocidad de régimen anda en el eje de los 1.800 RPM con una velocidad de desplazamiento de 78 kilómetros por hora. En esta unidad de transporte de pasajeros
Como veremos, el motor está ubicado en la parte central del chasis. La disposición de cilindros horizontales es en línea pero acostado, lo que le permite la ubicación debajo del piso del vehículo y en lo que corresponde al pasillo central para el movimiento de pasajeros. Debajo de la tapa que hemos quitado del piso se encuentra la mayor parte del motor. Aquí podemos observar la parte del motor de arranque, las conexiones eléctricas que habilitan al motor de arranque, encargado de poner en marcha al motor. Dos alternadores tenemos aquí, encargados de generar la corriente necesaria para alimentar la batería y todo el circuito eléctrico del vehículo. Aquí tenemos la bomba inyectora en su conjunto. Aquí podemos apreciar las salidas para cada uno de los cilindros del motor. Aquí, en este otro lado, el comando del acelerador. Cuando se pisa a fondo el acelerador, se estira este resorte, allí se suelta el pedal. Aquí tenemos estas conexiones que no son originales y comunican con un filtro de gasoil especial que se agrega a los filtros habituales que están instalados aquí en esta otra parte del motor. Son dos filtros de gasoil en tándem, este que está aquí abajo y este otro en esta toma no se aprecia muy bien. Aquí tenemos lo que sería el cárter del motor. Como el motor está acostado, se prolonga hacia abajo donde va el depósito del aceite. Aquí sobre la bomba tenemos diversos dispositivos. Aquí una bomba de cebado. Abajo de esta bomba de cebado se encuentra la bomba de alimentación. Y aquí podemos apreciar el eje que comanda el árbol de levas de la bomba y que recibe movimiento mediante los engranajes de la distribución del motor. Es muy importante quitar todo el polvo que pueda haber en las cañerías, dada la alta precisión de la bomba, milésimas de milímetro. Hay que quitar todo el polvo y suciedad, para lo cual se pasa un solvente primero, luego se lava bien con agua, luego se sopletea con aire, para poder sacar todo el polvillo y evitar que ingrese a la bomba en el momento del desarme. Luego de aflojados se desconectan las tuercas del sistema neumático del estrangulador. Como vemos nosotros aquí, esto es el apagador, que también tiene un comando manual que se opera desde el filtro de aire. Es muy importante, a medida que vamos desconectando los caños de alta presión que van a los inyectores, ir instalando los tapones plásticos para evitar que ingrese suciedad al interior de la bomba. En este momento estamos desmontando el cable de acero que conecta con este elemento, que es una sobrecaudalización para el arranque en tiempo frío. Debajo de la planchuela de soporte del acelerador se encuentra el retorno de aceite hacia el cárter, o sea, el aceite del motor, luego de lubricar la parte baja de la bomba, árbol de levas, botadores y otros elementos, retorna por este conducto hacia el cárter del motor. Una vez que retiremos el último bulón de los 4 del soporte de la bomba, ya podemos proceder a retirar la bomba, para lo cual debemos flexionar todo este conjunto de caños. Ya se ha soltado la bomba de la platina delantera por medio de los 2 bulones que la fijan. Si bien está en una situación un poco incómoda,
Haciendo un esfuerzo, la bomba se puede quitar del lugar. Aquí tenemos la bomba fuera del lugar donde va instalada. Este aceite que vemos acá es el retorno que hablábamos hoy de salida del aceite, que lubrica la parte baja y el regulador mecánico. Aquí tenemos el apagador neumático. Aquí la bomba de cebado y abajo de esta bomba de cebado la bomba de alimentación. Una vez desmontada la bomba del ómnibus, se le había hecho una limpieza general y se ha desmontado las dos tapas, la tapa delantera y la tapa trasera. Y aparte de eso, se le han quitado algunas series de elementos. Entre ellos, hemos quitado la bomba de alimentación. Aquí tenemos el bombín de mano que se usaba para purgar. Fíjense que la bomba es una bomba de doble efecto que tiene el rodillito aquí que calza en la excéntrica que vemos allí dentro del orificio donde va montado y corresponde al eje de levas. Esta es una bomba Bosch tipo P con regulador centrífugo RQV. Es una bomba lineal, obviamente, de 6 elementos para un motor de 6 cilindros. Y a continuación vamos a terminar de realizar el desarme de la misma. Aquí estamos desmontando el eje de levas con los rulemanes en sus extremos. Como pueden apreciar, observen ustedes, aquí se ven las levas que son las que van a accionar los elementos. Y aquí se aprecia la leva o excéntrica que es la que va a accionar la bomba de alimentación. Montado este rodillo, calzaría en este rodillo, en este punto calzaría el mismo. Vamos a seguir con el desarme de los elementos. Luego de haber aflojado las tuercas, procedemos a retirarlas. Y aquí, una vez aflojado esto, que lo hemos separado previamente, aparecen los espesores calibrados, estos que ustedes ven aquí. Estos espesores calibrados, que como veremos luego son dos, son los que le dan la altura justa al paquete para poder regular el momento de inyección en el cilindro número 1. Luego de ajustado el momento de inyección para el cilindro número 1, por tratarse de un motor de 6 cilindros, se ajusta el momento de inyección siguiendo el orden de encendido cada 60 grados. Si fuera un motor de 4 cilindros, sería a partir de ese momento, después de ajustado el cilindro número 1, cada 90 grados. Mediante este extractor que va enroscado aquí en la parte superior, donde van enroscados los caños de salida para inyectores, y estos dos puntos de apoyo que apoyan en el cuerpo de la bomba, se procederá a extraer esta pieza que, debido a los anillos que lleva de sello, sale con dificultad. En este momento ya hemos aflojado, los anillos están afuera, pero queremos explicar que la herramienta que se utiliza para hacer este trabajo es la que tenemos aquí en la mano. Una vez extraído el paquete, encontramos aquí un sello, una junta tórica que tenemos aquí arriba, que evita que escape el gasoil hacia la parte superior de la bomba, y dos pequeñas juntas tóricas o O-rings que lo que evitan es que el gasoil se vaya hacia la parte inferior de la bomba, contamine el aceite de lubricación y lo diluya, con el consiguiente riesgo de desgaste prematuro en el motor en todos los elementos que luego se lubricarán con ese aceite. De las piezas que hemos desarmado en la bomba, tenemos aquí la tapa del regulador centrífugo. Es un regulador mecánico que lo vamos a mostrar. Aquí podemos encontrar dentro de esa carcasa o tapa el eje del estrangulador, o sea, del apagador. Aquí tenemos
un tapón de inspección que, quitando este tapón, se puede actuar sobre unos reguladores que varían la tensión de los resortes del regulador de contrapesos centrífugos, uno para regular las RPM máximas y otro para regular las RPM mínimas, dado que es un regulador que trabaja controlando máximas y mínimas en este caso. Aquí tenemos el regulador de contrapesas centrífugas. Cuando empieza a girar, se empiezan a abrir los contrapesos, venciendo la acción de estos resortes que se encuentran aquí. Mediante el orificio que mostramos hoy, se acciona sobre los reguladores para darle mayor tensión o disminuir, para obtener las RPM mínimas y máximas acorde a las especificaciones del fabricante. Para hacer esa regulación no es necesario desmontar nada, sino se saca el tapón de inspección y con una herramienta especial se varía la tensión de los resortes. Aquí tenemos el árbol de levas. Vamos a ir mostrando sobre el árbol de levas cómo funcionan los demás elementos. Aquí tenemos un botador con un rodillo. Ese rodillo iría apoyado en esta posición. Cuando se desarma, para ver el estado del mismo, se revisa cómo está el rodillo, cómo está el eje, si no tiene desgaste. Como ven, es un sistema totalmente flotante, donde tanto flota el eje en el botador como el rodillo en el eje. Esto va apoyado entonces en este lugar y a medida que va girando la leva, le transmite movimiento alternativo a este botador con la parte inferior, este rodillo de material hecho de una gran dureza. Aquí vemos algo interesante, es cómo busca el fabricante para que el motor no vaya a arrancar en sentido contrario. Para que comience a inyectar el gasoil, la parte de descanso de la leva tiene que pasar a este punto. Cuando pasa a este punto, ahí comienza a inyectarse el gasoil. Si el motor llegara a girar en sentido contrario por algún motivo, es tanto lo que tiene que girar el árbol de levas que desplazaría el pistón muy abajo en el cilindro, el pistón del motor, y cuando haría la carrera para inyectar estaría tan fuera de posición el pistón que eso hace casi imposible que el motor se ponga en marcha. Encima del botador va el platillo inferior, que es este, que iría en esta posición allí abajo. Para ver cómo van los demás elementos, vamos a dejar afuera esto. Esto iría, como decimos, dentro del botador. Sobre este platillo inferior calza la parte inferior del pistón de inyección. Fíjense aquí el corte en seco que tiene para regular el caudal de combustible a inyectar. El platillo, luego sobre el platillo inferior va a ir este resorte muy similar a un resorte de válvulas. Luego va el platillo superior, que es este que está aquí, y sobre este va el mecanismo de corredera. Aquí, por supuesto, el mecanismo de corredera, que es el que va a hacer girar el pistón, está totalmente alejado de la zona de trabajo por la acción del resorte. Pero para que tengan una mejor noción de cómo funciona esto lo colocamos aquí, y cuando la cremallera mueve hacia un lado y hacia otro este contacto, este sector, vamos a ver entonces que al moverse varía la posición de la ranura del pistón con respecto al cilindro dentro del cual se desplaza. En el cuerpo donde va enroscado el caño que lleva el gasoil hacia los inyectores, debajo de eso encontramos el resorte, arandelas y la válvula de suministro. Recuerden que esta válvula de suministro, por medio de la acción de este resorte,
evita que el gasoil de la cañería vuelva a la bomba cuando el elemento ha dejado de enviar, o sea, el pistón de la bomba ha dejado de enviar gasoil hacia el inyector, y el cierre de esta válvula al mismo tiempo provocaba una rápida caída de presión en el circuito, evitando que el inyector gotee. Aquí tenemos entonces el cuerpo, el cilindro de la válvula de suministro, el pistoncillo y el resorte que la mantiene aprisionada en su asiento. Este diafragma que vemos por acá y este resorte corresponden a la comunicación que existe entre la presión de turboalimentación que hay en el múltiple de admisión y la bomba. El resorte trata de mantener al diafragma hacia arriba. Cuando está todo el conjunto armado, esto queda hermético. La presión de sobrealimentación que va a haber en el múltiple de admisión va a presionar hacia abajo. Al presionar hacia abajo, acciona un mecanismo que lo que hace es permitir que la cremallera avance más, aumentando la cantidad de combustible a inyectar. Quiere decir que hay una relación directa entre la presión de aire en el múltiple generada por el turboalimentador y la cantidad de gasoil a inyectarse. Luego de armada la bomba y de controlados todos los elementos que tenían desgaste, se ha montado en el banco de pruebas para bombas, que utiliza un líquido especial. Mentor 28 es el que estamos usando en este momento para asegurar la calibración y los datos que entrega el fabricante. Para esto se utilizan unos inyectores especiales que vienen con el banco para poder medir el volumen de gasoil inyectado, y se hacen toda una serie de controles que pasaremos a detallar a continuación. Tenemos el cuenta revoluciones que nos va a indicar la velocidad a la que va a girar el árbol de levas de la bomba. Aquí tenemos diferentes manómetros que se emplean para diferentes tipos de bomba. En este caso vamos a usar este manómetro que, expresando en kilos por centímetro cuadrado o en libras sobre pulgada cuadrada, nos indicará la presión de alimentación de la bomba. Aquí vemos la aguja ya marcando la presión, aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado. Aquí podemos observar ya el mando girando del torno que impulsa el eje de la bomba. Observen ustedes ya trabajando. Aquí hay toda una escala graduada con unas referencias fijas. Ahora vamos a ver que para cada tipo de bomba que se calibre o se controle existen tablas de calibración con los valores. En este caso, Volvo y Bosch suministran esta tabla donde, de acuerdo al tipo de motor y al tipo de servicio que está asignada a esa unidad, es como se ajusta y se controlan los valores previstos en ella. Este comparador centesimal que está por aquí nos indica por medio de un soporte especial los movimientos de la cremallera. Ahora, mediante este regulador, vamos a regular la cantidad de golpes de inyección, o sea, de carreras de compresión en la bomba, para hacer una determinada lectura. Bueno, con el acelerador, este comando que tenemos aquí, se trata de establecer en este reloj de RPM aproximadamente unas 250 RPM. Y ahora que tenemos aproximadamente 250 RPM más o menos 5, vamos a controlar la cantidad de combustible que va a inyectar para ajustar el ralentí. Si observamos aquí en estas probetas graduadas, vemos cómo va cayendo el líquido
que entregan estos inyectores para ajustar a la medida. La prueba es muy larga, entonces la vamos a cortar. Vamos a cortar la cantidad de golpes para poder efectuar en un tiempo más o menos razonable para que ustedes puedan observar toda la secuencia de operaciones. Observen ustedes, aquí podemos apreciar la cantidad de combustible que se ha inyectado en esta primera etapa de la prueba, donde se está controlando el caudal de ralentí. Ahora que se ha colocado la bomba a unas 700 RPM, se va a controlar la cantidad de gasoil, el caudal que entregan los inyectores. Ahora podemos ver que la salida de la bomba está conectada por medio de estos conductos hacia los inyectores de prueba. Observen ustedes, esos inyectores de prueba entregan el combustible a las probetas que están debidamente graduadas en centímetros cúbicos. Y aquí tenemos, si seguimos en esta primer probeta que se ve bien, el caudal que se entregó en esta etapa de la prueba. Todo va variando a medida que se va acelerando y el comparador nos va a indicar cuánta carrera de cremallera, cuánto movimiento de cremallera se efectúa en las diferentes pruebas. Utilizando ahora el aire de un compresor, se carga, pasando en esta conexión que hay un manómetro indicando la presión que marca el manual, simulando la presión que genera el turbo en el múltiple de admisión. Lo que se hace es, mediante este conducto, inyectar aire a presión, donde va el diafragma que mostramos en el desarme de la bomba, para que al bajar el diafragma y comprimir el resorte le permita a la cremallera de la bomba avanzar más, y vamos a controlar el caudal que va a entregar la bomba, simulando que está el turbo alimentador trabajando. Esta prueba también se va a realizar a 700 RPM. Observen ustedes, se comienza a inyectar el gasoil. Aquí vemos y el gasoil que se inyecta va a tener un valor diferente al que se mostró hoy, debido a que ahora tenemos la sobrecarga del turbo. Aquí vemos el volumen de gasoil, que es mayor que el que se le entregó anteriormente, porque ahora funciona la prueba como si el motor tuviera una aspiración normal anteriormente, y esta prueba reciente se hizo con la simulación con el turbocompresor. La bomba tiene que compensar para esa extra presión de aire, entonces inyecta más combustible. El control que se va a efectuar ahora es el control de corte de la bomba, o sea, de RPM máximas. A medida que se vayan incrementando las RPM, la cremallera que se encuentra aquí se va a ir desplazando hacia el reloj. Eso va a hacer que este punto que está en contacto con la cremallera se vaya a mover. En el momento en que el regulador centrífugo de la bomba empieza a controlar las RPM, este punto, que aquí lo vemos fijo, que se va a estar desplazando en este sentido, va a empezar a retroceder. Y cuando eso suceda, el cuenta RPM tiene que estar indicando un valor entre 1135 y 1175 RPM. Eso lo vamos a poder observar en el cuenta RPM digital. Observen ustedes, ahí vemos cómo empieza a aumentar las RPM. Ahí está trabajando el regulador. Observen ustedes, está trabajando el regulador. Ahí se ve perfectamente el trabajo del regulador en las RPM máximas.
Observen ustedes el trabajo del regulador. Si observamos, observen ustedes, observando ahora el cuenta RPM, vemos que está más o menos dentro de los valores que habíamos mencionado. Observen ustedes. Observen ustedes cómo las RPM máximas estaban un poco pasadas, hecho que se corregirá actuando sobre el tope de la palanca de aceleración del otro lado de la bomba. En este momento no se aprecia desde este ángulo. Esto, como verán, es una prueba real que se está realizando, por eso es que surgen estas pequeñas diferencias. Aquí tenemos el tope de RPM mínimas, donde cuando soltamos la palanca de comando descansa sobre la cabeza este tornillo que va fijo con la contratuerca. Lo que vamos a hacer ahora en acto seguido es controlar cómo regula el regulador mecánico, cómo trabaja para controlar las RPM mínimas, aflojando el tornillito este de aquí que hace tope con su cabeza, y controlando con esta tuerca se puede variar las RPM mínimas del motor. El control que vamos a efectuar ahora va a ser a continuación cómo trabaja el regulador mecánico que se encuentra aquí dentro, cómo trabaja el regulador centrífugo mecánico para controlar las RPM mínimas. Bueno, cuando la velocidad de giro del motor es muy baja, como si fuera la velocidad que el arranque impulsa al motor de combustión, tenemos la cremallera adelantada para tener una mayor cantidad de combustible a inyectar en ese momento. A medida que las RPM se van acercando, las RPM de ralentí, si el regulador centrífugo trabaja bien, va a traer la cremallera hacia atrás para disminuir la cantidad de volumen de gasoil inyectado. Eso es lo que vamos a intentar reproducir con el banco. Como ustedes verán, a medida que va aumentando la velocidad de giro de la bomba, esto empieza a desplazarse hacia la izquierda, indicando que el regulador de RPM mínima, el regulador centrífugo, está trabajando en buenas condiciones. Es una de las facilidades que nos permite para controlar este tipo de banco de pruebas de bombas. Bueno, mediante esta palanca y este sector graduado, que está graduado en grados de circunferencia con esta referencia fija, se trata de poner o sincronizar, mejor dicho, el momento de inyección de cada cilindro con respecto al siguiente. Acá en este caso vamos a trabajar con el cilindro número 1 primero. Para ello se utiliza una bomba que se encuentra dentro del banco, que genera alta presión. Esa alta presión se inyecta en la galería que alimenta la salida hacia los inyectores. Si seguimos el conducto, vemos que el caño de alta presión comunica con este inyector. Aquí tenemos un cuello de cisne donde se ve cómo fluye el gasoil por la alta presión que se ha incluido en la bomba y que vence el resorte de la válvula de suministro. Ahora, girando el plato del eje de la bomba, vamos a tratar de buscar el momento en el cual comienza a interrumpirse el chorro de gasoil por el cuello de cisne. En el momento que empieza a gotear el gasoil, como está aquí, es allí cuando el pistón de la bomba comienza a obstruir el orificio
y empezaría la carrera efectiva para enviar el gasoil hacia el inyector. Eso se da en el momento determinado. Si no se diera, habría que variar las cuñas de regulación que mostramos hoy en el desarme de la bomba. A partir de este momento y cada 60 grados, siguiendo el orden de encendido, deberá sincronizarse todos los demás inyectores de la misma forma. Bueno, aquí procedemos ahora a instalar esta pesada bomba. Está bastante incómodo en el vehículo. El método de instalación hay que trabajar con las manos muy por debajo del cuerpo, eso es complicado. Esta bomba ya está totalmente verificada y reparada, como hemos visto en el banco de pruebas. Observen ustedes que tiene sus complicaciones la instalación. Aquí ya está quedando casi en posición. Ahora se van a instalar los bulones que fijan el soporte de la bomba al bloque del motor. Son 4 bulones. Todas las arandelas de todas las conexiones se van a poner nuevas. Arandelas de aluminio algunas, otras de cobre. Aquí está colocándose el retorno de la bomba, donde el gasoil que no es enviado a los inyectores vuelve y conectado junto con el caño fino, que es el retorno de los inyectores. Todas las arandelas se ponen nuevas para asegurarnos que no haya fugas de gasoil y tampoco entradas de suciedad, que eso pudiera suceder. Los caños que van a los inyectores están presentados y arrimadas las tuercas solamente para efectuar, antes de apretarlos, el purgado del circuito de alta presión, que se va a realizar una vez que esté todo el sistema conectado de alimentación, el sistema de alimentación. Una vez conectada la cañería de alimentación que va al filtro que vamos a mostrar luego, que está en un costado, y su retorno con la entrada aquí a la bomba, con la bomba esta de cebado, se ceba el sistema hasta que por esta salida tengamos gasoil puro. Cuando sale gasoil sin aire, como vemos aquí, allí ya podemos proceder a conectar las cañerías en la parte de salida. Por medio de esta conexión y de este conducto, el gasoil, que ya ha pasado por los filtros, viene a los filtros en tándem que están ubicados uno al lado del otro en este lugar, y vuelve el gasoil filtrado hasta esta conexión, donde ingresará en la bomba. Ese gasoil va a ingresar con la presión que genere la bomba de alimentación. Una vez instalada la conexión, se deja floja y por medio de la bomba de cebado manual se impulsa para que el gasoil que venga aquí desaloje todo el aire. Cuando comienza a salir gasoil puro por el lugar que estamos mostrando aquí, observen ustedes, entonces se va apretando la conexión y ya queda toda la línea junto con los filtros purgado en lo que se refiere a la baja alimentación. Ahora se sigue purgando
cambiamos la mano para que se vea mejor, hasta que el gasoil se sigue purgando, hasta que el gasoil salga por este punto, quiere decir que ha desalojado entonces el aire de la galería de alimentación. Observen ustedes, vean, salieron burbujas de aire y a medida que se va bombeando sale el gasoil puro, purgando toda la galería de alimentación. Luego de haber cambiado las conexiones se aprieta bien el tornillo para que no fugue gasoil una vez que el motor esté en funcionamiento y se revisa el apriete de la otra conexión. Ahora colocamos los dos bulones que faltan de fijación junto con el soporte del comando del acelerador. Debe quedar bien apretado porque es el soporte de la bomba también. Se arrima con un cricket, luego se apretará con el mango de fuerza. Aquí estamos conectando el comando del acelerador con los dos tornillos de fijación y luego se instalará el resorte correspondiente de retorno. Aquí estamos conectando una prensa que fija el comando manual del estrangulador. Aquí estamos apretando la prensa del cable de acero del comando del sobrecaudalizador. Sobrecaudaliza la cantidad de gasoil a inyectar cuando el motor arranca con muy bajas temperaturas. Esta conexión que tenemos aquí va directamente a la presión del turbo y relaciona la presión del turbo con el caudal de combustible a inyectar actuando sobre este diafragma. A mayor presión en el turbo, mayor cantidad de combustible a inyectarse. Vamos a colocar ahora el bulón de fijación de la platina del árbol de levas de la bomba con este manchón de láminas de acero que va a hacer la conexión. Tiene otro de otro lado que está instalado. Hemos girado 180 grados este soporte para conectar este bulón allí. Lo colocamos. Se aprieta firmemente el bulón de fijación para asegurar que queda en posición la toma de fuerza de la bomba. Aquí vamos a instalar ahora la conexión de alimentación de aceite del motor a la bomba inyectora. También cambiando las arandelas correspondientes. Se lleva la conexión al lugar y se instala asegurándose que no quede polvo o tierra que pueda ingresar junto con el aceite al sistema de lubricación de la bomba. Para poner a punto la bomba luego veremos que nos guiamos sobre este cardán. Aquí hay una referencia móvil que va a ser esta y una referencia fija que está en una chapa unida al cárter de la bomba, que es esta que está aquí. Cuando estas dos marcas coincidan, el momento tiene que estar exacto en el motor
por medio de unas marcas que se visualizarán a través de una ventanilla en el volante del motor. Se empieza a girar el motor en sentido antihorario. Vemos cómo esto se va girando hacia atrás para que, cuando se trata de hacer coincidir la marca en el volante, los juegos de los engranajes y elementos de transmisión intervinientes reproduzcan el sentido normal de marcha. Ahora se está girando el motor en sentido horario y cuando coincida la marca en el volante, que en este momento no lo podemos apreciar porque está para el lado de abajo del vehículo, cuando coincide la marca debe coincidir las dos líneas de referencia en la bomba inyectora. Esta marca tiene que coincidir exactamente con la que está aquí. Aquí está coincidiendo en forma prácticamente perfecta las dos marcas. Aquí se ven las marcas y ahora vamos a ver, en el caso que no coincidieran, como en el otro extremo de este pequeño cardán tenemos unas correderas de este lado que nos permiten ajustar el manchón sobre el eje para corregir y hacer que las marcas coincidan mejor. Ese es el tornillo donde está montada la herramienta que ajusta el manchón sobre el eje y que hay que modificarlo cuando la coincidencia de las ranuras no es perfecta. Pisando el acelerador a fondo hasta que llega a tope, ahora se procede a dar arranque para purgar el circuito de alta. Va a empezar a salir gasoil por los caños de alta cuando esté purgado todo el sistema. Una vez que está purgado el sistema de alta, se procede a arrimar las tuercas capuchón y apretarlas con la llave para que luego no existan fugas de gasoil en el circuito de alta. Aquí estamos montando las conexiones del apagador neumático que va a ser el encargado de accionar la palanca de estrangulación por medio del aire comprimido. Una vez instalada la bomba, se pone en marcha el motor y podemos no solamente ver el giro del eje cardán, sino escuchar el ruido del motor. Bueno, ahora lo que haremos es controlar el recorrido completo del pedal del acelerador, pero esa prueba, como está frío, lo vamos a hacer con el motor apagado. Luego de puesto en marcha, se deben controlar que no hayan fugas de gasoil ni de aceite, así como se controla también a través de los caños transparentes que no haya pasaje de burbujas de aire por estos conductos. Aquí tenemos una vista del motor visto desde el lado derecho. El motor con su disposición acostada. Esas tapas que vemos con 4 bulones cada una son las tapas de válvulas que luego se verán extraídas. Aquí a la derecha tenemos el filtro de aire que está dentro de esta carcasa, el filtro extra de combustible que se ha colocado aquí. Es un filtro que no siempre viene de fábrica. Aquí incluso se puede ver por la diferente coloración
el agua que hay depositada en la parte baja del vaso decantador. Aquí tenemos entonces la diferencia de color. Esto es agua, esto es gasoil. Aquí tenemos la perilla de la bomba de cebado, una bomba manual para poder purgar cuando se desarma o se quita el elemento este o se retira el agua. Aquí vemos unos comandos manuales del estrangulador para apagarlo desde aquí, o el accionamiento del arranque cuando se quiere poner en marcha el motor desde el costado. Si seguimos más hacia la izquierda, vemos el turboalimentador impulsado por los gases de escape. Aquí lo vemos, la salida hacia el caño de escape allí atrás. Aquí, continuando, encontramos la conexión para el control del pasaje de gases hacia el cárter, o sea, la conexión con el freno motor. Aquí más al centro, la comunicación entre el sistema de lubricación de los rodamientos del turbo y su conexión con el motor, una de ellas. Aquí abajo vemos el soplado del turbo que extrae el aire del filtro de aire y lo lleva hacia el múltiple de admisión que encontramos abajo. Esta conexión que tenemos aquí debajo es la que comunica la presión del múltiple de admisión generada por el turboalimentador con el diafragma que está en la parte de arriba de la bomba inyectora que señalábamos, para que el volumen de inyección vaya variando a medida que varía la presión del aire dentro del múltiple de admisión. Aquí vemos la tapa de válvulas, una por cada cilindro. Y de este otro lado tenemos este conducto, que es un conducto común que sustrae el retorno de cada uno de los inyectores, y este cañito que se halla aquí es el que hoy conectamos en la bomba junto con el retorno del caudal de la bomba. El gasoil que pasa a través de aguja y cilindro o tobera vuelve por aquí y de allí vuelve hacia la conexión de la bomba inyectora. Allí tenemos el motor al que se le han extraído las tapas de válvulas para proceder a un control de luz de válvulas. Y aquí a la derecha, al costado del filtro de aire, podemos observar un elemento que nos indica por medio del vacío existente si el filtro de aire está tapado o no. Cuando el motor está en marcha, la succión actuando en este punto desplaza un pistón que comprime este resorte. Cuando el pistón ocupa todo este espacio y sube, indica que el filtro está obstruido y la succión que está antes del filtro es excesiva debido a la imposibilidad de una buena entrada de aire por la obstrucción del elemento filtrante. Aquí tenemos un acercamiento donde vemos los platillos de válvula, los pequeños botadores aquí, los balancines, aquí las tuercas de regulación y tornillos para controlar mediante tornillo y contratuerca la luz de válvulas en ambos balancines. En este caso es un motor que tiene una válvula de admisión y una válvula de escape por cilindro. En este orificio va montado los inyectores. Aquí está el caño de alimentación del inyector, inyectores que en este momento se han desmontado y que vamos a mostrar en un primer plano. Aquí tenemos uno de los inyectores que ya ha sido limpiado y calibrado para su instalación. Mirando la punta de la tobera podemos apreciar que se trata de un motor de inyección directa con orificios múltiples. Aquí se puede apreciar
la parte de la turbina, aquí adentro los álabes de la turbina que, recibiendo impulsión de los gases de escape, giran succionando el aire del filtro y enviándolo a presión a través de este tubo hacia el múltiple de admisión. Aquí tenemos una anormalidad que sería muy grave para este motor, y es una deformación justo en la conexión con el mangón que comunica con el compresor. Quiere decir que el polvo o la tierra que puedan ingresar por aquí no pasarán a través del elemento filtrante, provocando un deterioro importante del motor a corto plazo, dada la ubicación baja del motor y del polvo que levantan las ruedas al rodar por el camino. Facilitaría enormemente la entrada de polvo por aquí. Esto deberá ser reparado a la brevedad para evitar daños importantes. Tal vez ha sido un golpe o algo que ha provocado esto, que deformó esta boca que conecta el filtro de aire con el compresor mediante este mangón de caucho que ustedes aprecian allí en primera imagen, que está sano en sí, pero por más que esté sano y la abrazadera en buen estado, al tener esta deformación aquí, siempre va a entrar polvo y tierra al motor. Aquí tenemos, sin la chapa superior, el múltiple de escape, su conexión con la turbina de escape, y aquí la alimentación de aceite proveniente del circuito de lubricación del motor. Esta conexión de aceite es fundamental, y habíamos visto hoy que se saca, al sacar la tapa de válvulas, la conexión de retorno de aceite hacia el motor. Bueno, a continuación vamos a ver algunos trabajos de taller en un taller dedicado a camiones, motores de camiones, diésel. Aquí tenemos un camión Scania, modelo 110 3/4, porque toda la parte de block corresponde a un 111, pero la tapa de cilindros corresponde a un modelo 110. Este motor, aparte de que se ha desarmado, como veremos luego, para hacer algunas reparaciones en el tren de válvulas y en la parte de cilindros, se aprovechará esta oportunidad para transformarlo en un motor turboalimentado, para lo cual posteriormente en este camión se harán algunos cambios y se instalará un turboalimentador. Vamos a pasar a ver detalles del motor en sí. Es un motor 6 cilindros, es un motor grande. Lo que veremos es básicamente la descripción del motor y las piezas a ser reemplazadas y el turboalimentador. Bueno, aquí tenemos una vista más cercana y tenemos el motor, el bloque de motor, como ustedes pueden observar, corresponde al motor de 6 cilindros que estábamos mencionando. Aquí tenemos dos pistones, el 3 y el 4, en la parte cercana al PMS, punto muerto superior. Se pueden apreciar bien las camisas del motor. Podemos también apreciar la zona de depósito de carbón, donde se va depositando el carbón en la zona donde no trabaja el primer aro de compresión. Aquí, un poco más al costado, podemos apreciar los caños. Los caños que corresponden a los inyectores provenientes de la bomba inyectora que ustedes tienen allí. Los caños de alta presión. Bueno, aquí podemos apreciar en este acercamiento en el cilindro el bruñido, el patrón de bruñido de las camisas, que a pesar que sea un motor con un buen kilometraje, el bruñido en algunas zonas todavía se mantiene bien, sobre todo en estas zonas más alejadas de las reacciones laterales. Bueno, aquí tenemos en los pistones algunos detalles. Vean aquí un rebaje para que no haya interferencia con las válvulas del motor. Por aquí van situadas las válvulas en la tapa de cilindros. Vemos que
Se trata de un pistón de inyección directa, de un motor de inyección directa. Se inyecta el gasoil aquí y toda esta curva que tiene acá genera una turbulencia, un remolino. En este otro pistón se ve lo mismo y también se ve aquí la zona de rebaje que tiene marcada en la cabeza del pistón para que no haya contacto o interferencia con las válvulas. Aquí tenemos la parte superior de la bomba inyectora, la bomba lineal, donde vemos los caños de salida para los diferentes cilindros, para los diferentes inyectores de los cilindros. Aquí estas prensas tienen por misión, estas prensas, también estas otras tienen por misión inmovilizar los caños para que no vibren. Estas presillas también cumplen con esa misión, para evitar que al vibrar los caños se partan en las zonas de las balonas. Aquí tenemos filtros de gasoil en tándem. Primero el gasoil pasa por uno, luego por el otro, para aumentar el filtrado del gasoil, disminuyendo al máximo las posibilidades que el combustible llegue contaminado a la bomba inyectora. Aquí en la parte delantera del motor tenemos el ventilador, tenemos las correas de arrastre que son dos, aquí tenemos la caja del termostato. Observen ustedes en su interior, podemos apreciar parte del termostato que es muy importante controlar en cada desarme, ya que de él depende el pasaje de agua del motor al radiador. Aquí tenemos un bulbo de temperatura para el agua del motor y bueno, aquí continuando con la parte delantera tenemos la bomba de agua del motor, aquí la grasera donde se debe inyectar grasa cada determinado periodo para lubricar rodamientos del eje de la bomba de agua. Si seguimos este conducto vemos aquí el compresor. Aquí si seguimos más para atrás vemos el tacho recipiente donde va el filtro de aceite y más aquí los mecanismos de la dirección. Mediante esta unión recibe movimiento del volante del camión que acciona el conductor, obviamente. Aquí tenemos también la bomba de la dirección, que por supuesto recibe movimiento del motor también. Aquí las mangueras de conexión y aquí el depósito para la dirección de tipo hidráulico. Aquí tenemos los inyectores que se han retirado del motor en orden para no cambiarlos de lugar, los cuales serán limpiados antes de instalarlos y controlados debidamente. Aquí podemos apreciar las dos tapas de cilindro del motor. Aquí tenemos las válvulas de admisión, de escape. Como podemos ver, la de admisión es más grande que la de escape. Aquí tenemos el orificio por donde es inyectado el gasoil. Aquí tenemos aparte diferentes conductos, unos para fijar los bulones de fijación de la tapa, otros para permitir el pasaje de las varillas que van a impulsar las válvulas a través del correspondiente eje de balancines. Un poco más arriba tenemos el múltiple de admisión. Vemos cómo va de mayor a menor en lo que se refiere a su tamaño o medida interior del múltiple. Aquí podemos observar en esta tapa de cilindros una serie de erosiones provocadas por algún objeto extraño que provocó golpes allí. Incluso tenemos rayas. Esto indica a las claras que
como no hay casi distancia entre el pistón y la tapa de cilindros, algún objeto extraño que entró, quizás por alguna falla del filtro de admisión o algo, ha provocado daños y golpes allí. Aquí tenemos el turbo compresor nuevo que se va a instalar. Podemos observar aquí la conexión para el escape. O sea que los gases de escape circularán por aquí impulsando la turbina, que vamos a mostrarla, que está en este lugar. Y aquí tenemos la parte del compresor en sí, que va a succionar el aire y lo va a enviar a presión hacia la admisión del motor. Aquí podemos observar la parte de lubricación, en este caso el aceite lubricante que circulará no solamente lubrica los rulemanes, sino que tiene como misión muy importante también enfriar el turbo, sobre todo en la parte de rodamientos, ya que al recibir el calor de los gases de escape levanta excesiva temperatura. Aquí tenemos la turbina que impulsará los gases de escape. Los gases de escape, al chocar con estas aletas, le imprimen una gran velocidad de giro a esta, que puede llegar al eje de las 100.000 RPM. Aquí tenemos la parte de la turbina que corresponde a la succión de aire y posterior compresión del aire, enviándolo hacia la admisión del motor. Tiene rulemanes del tipo totalmente flotante. Junto con el turbo tenemos una serie de elementos como ser los espárragos de fijación con las tuercas correspondientes, la junta para la admisión, las juntas para canalizar el aceite de lubricación entrada y salida y la junta que conecta con el múltiple de escape. Bueno, aquí tenemos que aparte del filtro de aceite del motor, tenemos un filtro de aceite para uso exclusivo del turboalimentador. Este filtro posee aparte una válvula de retención para que el aceite quede siempre alimentando en turbo, evitando que cuando se pone en marcha arranque descebado el turbo o sin lubricación suficiente. Junto con el turbo, aparte de otros elementos que hemos mostrado, viene el manual del mismo, con las recomendaciones de utilización, como aquí se dice manutención. Como recomendación dice: cambiar regularmente el aceite lubricante del motor de acuerdo con lo especificado por el fabricante original del vehículo. Utilice solamente los filtros de aceite recomendados por el fabricante del motor. Cambie regularmente el elemento del filtro de aire y de aceite siguiendo las recomendaciones del fabricante. No acelere el motor en el momento de arranque. Espere por un minuto para que se establezca el flujo de aceite del turbo. No acelere el motor al apagarlo. Espere por un minuto con el motor en marcha lenta, o sea en ralentí, antes de apagar el motor para que las rotaciones se reduzcan y para que se enfríe el turbo también. Mantener el sistema de tubos, de tubería, o sea la tubería, siempre libre de obstrucciones y sus conexiones siempre apretadas. En la menor sospecha de avería en el turbo, llévelo de inmediato a un puesto de servicio autorizado de la firma Garrett, en este caso la fabricante del turbo. Aquí tenemos del mismo motor el múltiple de escape. Estas son las bocas que van conectadas a la tapa de cilindros y aquí la salida hacia el caño de escape. Aquí está la platina que conecta con el caño de escape. Obsérvese detenidamente el diámetro del caño cuando el motor tiene aspiración normal, cuando es un motor liso, cuando no es turbo alimentado. Las salidas son generosas para frenar el mínimo la salida de los gases de escape. Aquí tenemos el múltiple de escape que se va a instalar junto con el turbocompresor.
Lo primero que salta a la diferencia es que es un múltiple con los conductos mucho más finos que el caño original. Lo que pasa que lo que se busca en este sistema es que los gases de escape adquieran un máximo de velocidad para que la turbina receptora del turbo pueda girar a mayor velocidad y cumplir con su función de la mejor manera posible. Como ven, la diferencia importante que hay entre este múltiple de escape es que aquí tenemos las conexiones con la tapa de cilindro en una medida exactamente igual a la que teníamos en el otro múltiple. Pero en lugar de que los gases de escape salgan todos hacia un extremo, como en aquel caso, aquí vemos que la salida del escape es por esta zona. Es en el centro del múltiple. ¿Por qué es en el centro del múltiple? Porque aquí va la conexión donde va a ir montado el turbocompresor. O sea que los gases de escape salen por aquí e impulsan la turbina y eso le da movimiento al turbo. Aquí en este plano que vemos a continuación vemos los dos múltiples juntos. El múltiple del motor aspirado naturalmente, motor liso como se dice también corrientemente, y aquí el múltiple de escape de la parte del motor turbo alimentado. Aquí se aprecia muy bien la diferencia de diámetros entre este caño de motor aspirado y este más reducido del turbo alimentado, para poder aumentar la velocidad de salida de los gases de escape y que el turbo empiece a funcionar aún a pequeñas RPM dentro de lo que es el rango normal de marcha de un turboalimentador. No se pierda el próximo capítulo.